siempre con la responsabilidad que conlleva pues estar frente a las cámaras, de tener un micrófono. Esto nos motiva a poder conectar con ese propósito que es de compartir con ustedes, de mostrarles a ustedes lo que es un contenido de calidad. ¿Qué es un contenido de calidad? Aquel que va mucho más allá de un corazoncito o un like. Es ese tipo de programa y espacio que al final del mismo puedes quedarte con una orientación y también sumamente válido que puedas quedarte con una pregunta para seguir buscando e informándote. Hoy me siento más que alegre, feliz de recibir a la licenciada Lorena Valera, quien es psicóloga infanto-juvenil y viene pues del centro MG y Asociados. Inmensamente feliz de que nos acompañes en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá abiertos a poder brindar de esos conocimientos que tenemos para a todo el que le pueda ayudar. Estamos acá. Lorena, ¿por qué estudiaste psicología? Desde niña siempre tuve la inclinación, la que las amiguitas le contaban todo Ya. y esa apertura, o sea, de tú me transmites esa paz, eso es algo que ha sido siempre como muy común en mí durante toda mi vida. Entonces, aparte de eso, tuve una tía muy querida que fue psicóloga y yo primero empecé en medicina y como fracasé en el camino, yo me quedé en el área de la salud, pero desde otra óptica, desde la psicología. Salud Mental República Dominicana, esta variable, ¿cómo la ves? Eh, es una variable, entiendo, muy importante de compartir, porque pienso que es una base que ayuda a que muchas otras cosas puedan funcionar. Si vemos al ser humano, ¿verdad? O a nuestra sociedad, como así como un cuerpo está formado por muchas células, ¿verdad? Nuestra sociedad está formada por individuos y cada uno de esos individuos trae muchos otros componentes, ¿verdad? Somos biopsicosociales. Está esta parte psicológica que cada uno de nosotros tiene, que nos da la identidad personal. Están todo este aprendizaje que traemos de nuestra familia, de origen. Y está esta parte biológica que no la podemos negar, que la llevamos donde quiera que vamos. Cuando todo esto converge, junto con esa influencia que tiene el entorno, viene todo lo que vemos a diario, que pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Que pues muchas veces se salen de control. Y la psicología es ese ojo desde afuera que va a dar una ayuda, que va a aportar a esa necesidad específica que esta persona tiene, que muchas veces es inconsciente, no está consciente de que está en un estado de negación, de que está manejando muchas dificultades internas y muchas veces los golpes de la vida es que lo llevan a buscar una ayuda psicológica, porque se da cuenta de que no puedo salir de este hoyo yo solo. Gracias. Hay un aspecto, y me voy a remitir directamente a esa formación, esa especialidad dentro de la psicología, que es el infanto juvenil. Si hay un concepto que ha tenido muchos cambios en los últimos años, ha sido el tema de familia. Por años los libros nos ponían papá, mamá, los dos hermanitos y el perrito. Pero ya vemos que en la familia a veces es mamá sola criando a los hijos. O los abuelos criando a los hijos porque mamá o papá o ambos emigraron. O esa familia que es los dos que yo tengo, los dos que tú traes y tenemos ahora un quinto. Entonces, ante todos los cambios de la familia, ¿cómo poder seguir entendiendo el concepto básico que tiene la familia a pesar de los cambios y que pueda mantenerse esa funcionabilidad de la misma? Es fundamental el tema de la psicoeducación, o sea, con los niños, cuando hay divorcios, cuando hay todos estos procesos que cambian la dirección de la familia, se les explica y se les enseña sobre los cambios que su familia va a tener de aquí en adelante, pero que estos cambios no van a cambiar la estructura, o sea, lo importante es que sin importar por quiénes esté compuesta ahora la familia a raíz de todos estos cambios, que ellos puedan sentir que es un lugar seguro, un lugar donde yo puedo
expresar mi malestar, donde yo puedo encontrar ese apoyo, ese refugio en momentos donde me siento atrapado. Es mi lugar seguro. Entonces, son muchos lugares seguros, o sea, a cada persona le toca quizá uno distinto, pero lo importante es desde esta base que se pueda psicoeducar y que sobre todo niños jóvenes puedan saber que mi familia cambió, pero mi familia me ama. O sea, mi afecto sigue garantizado porque este es mi espacio seguro, que es mi familia. Wow, es que me resonó tanto y no voy a confesarte, Lorena, que hasta me lastimó escuchar familia, mi lugar seguro, cuando en las noticias, en los últimos momentos, hemos visto padres que abusan de los hijos, madres que maltratan, tías que sodomizan y hacen muchísimo daño. Entonces, a esto era justo que me refería, cómo la familia ha cambiado y lo que eso implica, que en estos cuadros muchas veces se normaliza el maltrato y la violencia. Así es. Lamentablemente, así como hay personas saludables emocionalmente, pues dentro de los círculos familiares, una persona que no está sana emocionalmente va a dañar, va a lastimar, va a hacer daño. Y precisamente entiendo que el papel que juega la sociedad que rodea a estos entornos es muy importante, porque un vecino que escucha puede ser el lugar seguro de ese niño o esa niña que está siendo abusada. O llamar al 911, llamar a una línea vida, pedir auxilio por algo que aunque no me está afectando a mí directamente, pero yo estoy siendo un testigo Claro. desde afuera. Y es a eso que me refería, de cómo el entorno puede intervenir en estos casos donde la familia no es un lugar seguro para muchos de estos niños que les toca crecer en un ambiente muy tóxico. Por una razón u otra, muchas familias están como mezcladas. O sea, en un mismo hogar coexisten una primera generación, la abuela, una madre, y a su vez ese hijo o hija que es nieto, a la vez que es hijo también es nieto o nieta. Entonces, ¿cómo sistémicamente poder manejar todo lo que tiene que ver ese proceso de educación para que el hijo reconozca y vea a la abuela como figura de autoridad, pero al mismo tiempo también reconozca a mamá y a papá que están en esa situación? ¿Cuál debe ser el comportamiento llamado a manejar esos roles de autoridad? Muy bien. Lo primero es que todos los adultos que están a cargo de ese sistema deben ponerse de acuerdo. O sea, quiénes son las figuras que representan los límites, la autoridad. O sea, todos los adultos pueden manejar un grado de autoridad dentro del hogar, pero cuando papá y mamá están, son la mayor autoridad, ¿verdad? Ahora, cuando papá y mamá salen, quizá está representada esa autoridad a través de la abuela. Pero es importante que sean los adultos que se sienten y conversen de cómo vamos a manejar los límites. Si viene el niño a pedirle un permiso a la abuela, no puedo decirte que te vayas. Hasta que papá o mamá no vengan y estemos todos de acuerdo, no hay salida. ¿Por qué? Porque muchas veces se da esta situación de que los niños saben muy bien a dónde voy, a dónde no voy, para obtener lo que yo quiero. Entonces, esa responsabilidad recae sobre los adultos a cargo del sistema, o sea, ponerse de acuerdo cómo vamos a manejar las reglas, cómo vamos a manejar los límites y las consecuencias cuando estos límites se violenten. ¿Para qué? Para que eso pueda dar una funcionalidad dentro de lo que es el sistema. Decías hace un instante el tema de la autoridad, que bueno, un divorcio pudiera darse, una separación. ¿Cómo ponernos de acuerdo en el proceso de crianza? Por aquello de que muchas veces los padres juegan un rol. Uno es los derechos humanos y el otro la policía. Entonces, en casa de mamá se hace, en casa de mami se hace esto, y en casa de papá no se hace. Por ejemplo, en una casa se puede comer frente al televisor, y en otra casa no. En esta casa siempre almorzamos en familia y sentados en la mesa. Esa dualidad, ¿no?,
esa dualidad de modelos, ¿no? ¿Qué efecto puede tener en un niño cuando uno es el papi bueno y la otra es la mami que es mala? Realmente es una de las consultas que más tenemos cuando hay temas de divorcio. Es sumamente importante que ambos padres entiendan que deben ponerse de acuerdo, ni siquiera es por ellos, sino por cómo van a manejar de ahí en adelante el tema de las reglas, los límites con sus hijos. Porque inmediatamente el niño ve a uno de los padres como el bueno, esa figura, ya sea del padre o la madre, queda totalmente desautorizada frente a esa figura de ese niño. Y esto va a afectar la manera en que ese niño reacciona a la autoridad de una mujer o un hombre, dependiendo cuál padre o madre sea, cuando el niño se encuentra en otro ambiente, porque va a replicar este modelo en otros lugares. Entonces, es difícil, muchas veces hay que trabajar incluso con los niños para que ellos mismos entiendan, mira, cuando estés en tal lugar, que hagan conciencia de que no debo comer frente al televisor, pero es porque pierdo la conexión con lo que estoy comiendo, no me hace bien, y llevarlos a esa conciencia si el padre o la madre no logran ponerse de acuerdo. O sea, ya hay temas de conciencia que hay que trabajar con los mismos niños para llevarlos a que ellos lo hagan. Pero la idea es que papá y mamá puedan ponerse de acuerdo y que en lugar de luchar por yo ser el bueno, yo compensar, yo darle porque no estoy todos los días con ellos, yo pueda cuando vengan a casa hacer tareas, poner límites, porque eso le va a dar estabilidad emocional a los niños. Cuando uno de esos hijos, ante una separación o a veces hasta en el mismo hogar, pero los padres lo hacemos responsables de ciertas habilidades o ciertas responsabilidades de un adulto. Usted va a ser el encargado que sus hermanos todos hagan la tarea. Y yo tengo un problema con tu papá y tú eres mi confidente. Lo que pasa es que tu papá llegó tarde, tu papá hace esto. En términos, primero, si eso es dañino, si puede hacerle un daño al desarrollo del niño. Y segundo, ¿cuáles son los efectos que pudiera tener este tipo de conducta? De cuando ponemos a un hijo, le quitamos el lugar de hijo y lo ponemos ya a la par, junto con papá o mamá. Bueno, eso le llamamos hijo parental o hija parental, porque el hijo deja de tener un rol con sus hermanos de igual y pasa a ser como uno de los adultos. Generalmente estos son hijos que viven muy sobrecargados, viven pendiente de todo, lo que está pasando a su alrededor. Muchas veces luego tienen situaciones cuando son adultos con sus familias que ellos mismos tienen porque llegan a una sobrecarga tal que ya después no tienen quizá la energía de poder asumir los retos que le tocan en su propia vida. Porque ¿Están cansados ya? Están cansados, empezaron desde temprano a ser papá y mamá y ya cuando vienen muchos no quieren tener hijos, no quieren casarse, no quieren asumir, quieren ya estar libres porque entienden, ya yo crié a mis hermanos, ya yo hice una vida, ahora yo quiero descansar. Entonces entiendo que es parte de una irresponsabilidad de los padres. O sea, mis hijos son mi responsabilidad, yo decidí tenerlos, entonces cederle esa responsabilidad a mi hijo es ser una irresponsable o un irresponsable. Las personas, hay muchas familias que son reconstruidas, yo no me gusta el término reconstruidas, sino familias que se forman a partir ya de experiencias previas. No me gusta el término reconstruidas, particularmente. Entonces, ¿cómo poner las normas de que ese padrastro que está vamos a decir, está acompañándome en el proceso de la crianza de mis hijos, hasta dónde tiene, vamos a decir, la autoridad, lo primero? Y segundo, ¿cómo poner las reglas que los tuyos, los míos y los nuestros sean igualitarias? Porque a veces como que se nota cierta diferencia. Sí. Entonces, ese cuadro. Muchas veces se necesita un ojo externo para poder llegar a acuerdos ahí, porque no estoy consciente de que mi hijo dejó ese vaso ahí y tu hijo dejó ese vaso ahí y yo lo corrijo, pero el mío lo deja y yo lo quito. No estoy consciente de eso porque mi rol de madre de mi hijo no me deja verlo. Entonces, un ojo externo sí puede darse cuenta muchas veces, miren,
tenemos que primeramente trabajar lo que es la vinculación. Cuando hay hijos de ambas partes, es importante que la madre y el padre sepan que está adoptando emocionalmente a esos hijos que están entrando, aunque no sea de manera fija en el hogar, porque a veces vienen de visita, no se quedan siempre en el hogar, vienen fines de semana, si viven con sus madres, por ejemplo. Entonces, esta nueva pareja del papá debe asumir estos hijos como si fueran sus hijastros y trabajar la vinculación, porque eso es lo que va a permitir que cuando se junten, se sientan en familia y puedan seguir normas y reglas que ella le diga. Si fuera, vamos a ver tres simples pautas, o tres simples acuerdos para que esa vinculación sea sana en ese tipo de familia, los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, primeramente papá y mamá nos sentamos y comenzamos a ver cómo a mí me gustaría que tú trataras a tus hijos, o sea, ver nosotros primero esas diferencias. Y la ex o el ex. Usted se reíó, doctora, pues hay que verdad. ¿Cómo la sentamos en esa mesa? Dígame. Y hay momentos en los que hay situaciones que hay que involucrar también a los padres externos, porque si ese niño o niña vive con esta persona, pues muchas veces, aunque el papá lo lleve a terapia, se debe involucrar a la madre, que es con la que vive el niño, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque lo que se decide se le va a dar una continuidad luego cuando regrese a casa. Y si mamá no está al tanto, pues muy difícil que eso tenga una continuidad. Entonces, el tema de los límites es fundamental. Entonces, o sea, los padres ponernos de acuerdo, poner límites y qué más. Y sacar ese tiempo, o sea, para compartir, para vincularse. No es simplemente estoy aquí viendo televisión mientras tú estás por ahí. Es sentarme a ver cómo te fue, qué te gusta hacer. Vámonos al salón a arreglarnos el pelo si es una niña, con mi niña y tu niña. O sea, que sienta que yo te estoy acogiendo, te estoy dando entrada a este sistema. Y esa niña va a estar mucho más feliz de compartir con su madrastra y de que cuando su madrastra le ponga límites, los va a aceptar porque se siente amada por su madrastra. Viva, esa palabra como que me trae a mí esos cuentos de princesa, que la madrastra siempre fue mala. De ahí comenzaba la historia. Decía una película, que una de las películas que más me ha gustado, que se llama El Gladiador. En una de las escenas para mí más importantes decía, tus fracasos como padre son mis errores. No, tus fracasos como hijo son mis fracasos como padre. Entonces, cuando queremos utilizar a nuestros hijos como un mecanismo de que tiene que ser el mejor en la escuela, no porque mucha gente importa la parte académica, sino para que te reconozcan como la mamá de un niño con medalla, cuando te enfocas más en el tener, en el que tenga que hacer y tener cosas, pero no en el ser. ¿Qué adulto estamos criando? Bueno. ¿Suspiró, dicen? Sí, porque es un adulto que por más que haga, no se siente feliz. Porque siente que está viviendo la vida de su papá o su mamá. He escuchado muchos casos de personas que estudian una carrera, que se esfuerzan por hacer algo y van y se lo llevan allá. Mira, mami, ese título es tuyo, tómalo ahí. Ahora yo voy a hacer lo que a mí me gusta o lo que yo quiero. Y en cierto modo eso es muy decepcionante, o sea, para una persona que luego de dedicar un largo periodo de su vida a algo solamente para complacer a otras personas, o sea, eso genera personas muy infelices que muchas veces tienen una autoexigencia muy fuerte y que lamentablemente terminan, si no son conscientes de esto, repitiendo un patrón muy similar con su familia o con sus hijos. Y es muy probable que si vamos a estos padres, como tú decías del gladiador, sí, ese error del que el hijo vio fue el que repitió luego cuando le tocó ser padre. Y quizá estos padres, eso fue lo que le exigieron, lo que vieron, y lo traspasaron, o sea, lo siguieron a su siguiente generación. Y es muy doloroso, o sea, estas personas sufren mucho y muchas veces no son felices y viven cambiando, o sea, son muy inseguros porque al final lo que yo digo no importa o lo que yo quiero
no es importante para mis padres, sino lo que ellos O quieren. necesito adaptarme y hacer cosas para ti para que tú puedas verme. Solamente cuando hago esas cosas Me siento visto, voy a sentirme visto, validado. validado. Hay algo en, bueno, se dice muchas veces, no, los hijos son diferentes y se quieren todos. Pero cuando mamá y papá corrigen y lo hacen desde la comparación con otro hermano, es que no es tan inteligente como, es que, óyeme, yo sabía que si mandé a Juan a buscar esta copa, Juan Sí, iba a la traer. va a dejar caer porque ya ahí mismo, pran, se escucha que la deja caer. Entonces, el tema de la corrección, que eso es un rol de los padres, pero ¿cómo corregir? Más que corregir, cómo poner el tema de la consecuencia desde ese punto que sea positivo para la conducta del niño y no que marque a ese niño? Es importante que los padres identifiquen las diferencias entre sus hijos. O sea, mis hijos son diferentes. Mi hijo tal empezó a caminar al año, el otro a los 9 meses, a los 8 ya estaba corriendo. O sea, es difícil no hacer comparaciones con estos aspectos que van viendo, porque el primero hizo esto, el segundo no. Pero no salirse de que son personas totalmente diferentes, son, como decía ahorita, un combinado de identidad totalmente diferente. Inmediatamente yo comparo a un hijo con otro, yo estoy opacando su luz, su propia luz, y no estoy dejando que esa persona brille, porque se está sintiendo que para ser amado o aceptado tengo que parecerme a mi hermano, tengo que ser, y eso puede ser algo hasta muy sutil, hasta utilizando frases como motivadoras. Mira, hazlo como tu hermano, tú no ves que él sí lo hace bien. Ay, Cristo. Y quizás yo lo estoy haciendo para que él se motive. Mira, tu hermano sí lo está haciendo, pero su hermano quizás es mucho más bueno en esa materia o tiene facilidad para esa materia y a mí, dando el 100%, no llego a hacerlo como él. Entonces, es ahí donde ver a cada hijo desde su identidad personal. O sea, no puedo exigirle a este hijo que sea como el otro porque él es diferente. Comenzar a incluso también tomar en cuenta la diferencia de eh, estadio de la, o sea, en qué etapa se encuentra este Claro. niño. Porque yo puedo tener un niño más pequeño que tremendo, y el otro que le lleva 2 o 3 años o que ya es un adolescente y es más tranquilo. No puedo hacer comparaciones porque son dos etapas de la vida totalmente distintas. Entonces un niño pequeño me va a demandar más, me va a exigir más tiempo, más corrección, más estar ahí. Sin embargo, el más grande voy a poder tener un poco más de libertad, voy a darle órdenes más largas, o sea, más claras. Y tengo que entender que eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, en qué etapa está mi hijo y que son totalmente diferentes. Y es bueno que sean diferentes porque se van a complementar Mire, y se van a ayudar. me quedé con esto de ser diferente. Pero ¿qué pasa? Una de las necesidades básicas del ser humano es ser visto, es que sea tomado en cuenta, es que sea valorado. Entonces hay familias donde hay dos que se portan muy bien. Entonces hay uno, muchísimas veces el caso del de en medio, ¿no? Y más si nació, son 3 varones o 3 hembras, el de en medio, ¿no? El tema de comenzar a hacer cosas diferentes, incluso eso que decimos de romper las reglas, portarse mal, pero en el fondo una necesidad como, mírame, yo estoy aquí, ¿qué hacemos? En ese proceso de identificación, eh, todos tenemos dones y talentos. Yo siempre le digo a los padres, vamos a identificar en qué él es bueno. Y muchas veces si están en clases iguales de taekwondo o de pelota, de esto, tratar de separarlos para que cada uno tenga un espacio donde brille, donde yo no sea el hermano de fulano, que sí es buenísimo y yo me siento con la presión de que tengo que hacerlo bien porque mi hermano aquí rompió con todo. No, que pueda sentir que tiene su luz propia y que tiene un espacio y poder identificar esos dones y sobre todo hacérselo saber. Cuando mi hijo ve que dibuja bonito y que yo se lo digo, wow, qué dibujo. Y eso es sin coger clase. No, hay que buscarte una clase.
eso llena ese tanque de la autoestima de mi hijo y hace que él sienta que yo sí puedo aportar, yo sí tengo cosas bonitas que hacer, que dar. Entonces, es como estar abierto, porque desde pequeños vemos las inclinaciones. Hay niños que tienen su inclinación al deporte desde pequeños, que son muy buenos, que corren rápido. Y sin embargo hay otros que les gusta estar sentado dibujando, les O gusta leyendo. leyendo, que son muy profundos, que mira, compone un poema de la nada. Entonces, ya ahí yo voy viendo, son diferentes, cómo yo puedo apoyar a que cada uno de ellos pueda desarrollar su potencial desde esta individualidad que cada uno tiene. Me quedo con esa expresión de desarrollar su potencialidad desde la esencia. Cuando queremos que nuestros hijos, a veces hasta desde la mejor de las intenciones, queremos que vas a estudiar medicina, pero tú tienes un consultorio, sí. O sea, ya aquí vamos, te voy programando. ¿Cómo darle la bendición a nuestros hijos para que escriban su propia historia desde sus propias potencialidades y su esencia? Muy, muy importante eso que dices. Algo que yo planteo siempre es que la persona se vea y pueda identificar qué yo podría hacer toda mi vida sin que me pagaran dinero. O sea, que yo pueda dedicarme a eso aunque no me pagaran. Eso, Ikigai. exacto, eso va a llevar a la persona a poder conectar con su felicidad, con su plenitud, con hacer algo que me llena, que me hace salir alegre todos los días de mi casa y no solamente perseguir, esto me va a dar dinero. Necesariamente, si trabajas desde esa esencia, el dinero va a venir, porque cuando haces algo con amor, con pasión y te entregas, eso te va a dar de vuelta lo que tú has sembrado. Pero tiene que ser desde esa esencia, o sea, si yo soy buena cantando, me gusta cantar, quiero expresarme a través del arte y me están exigiendo otra cosa, entonces renunciar a eso ya es perder mi esencia. Lorena, de verdad agradecerte, pero no quiero terminar esta conversación, cerrarla, sin hacerte la pregunta. Yo era mejor madre, y te voy a contar mi historia, antes de yo ser madre, porque yo criticaba a todas las madres. Mira cómo mandan a los niños al cumpleaños, mira cómo lo mandan de peluñadito, o sea, una serie de cosas, hasta que tuve la bendición de ser madre. Y somos padres con lo que tenemos, no con lo que necesitamos, para comenzar de ahí, con lo que tenemos a mano. Pero cuando en el hogar se presenta que hay uno de los hijos que tiene una necesidad especial y es entendible que toda la atención de mamá, papá y el sistema de familia es ese niño que tiene esas características, ya sea un niño autista, ya sea un niño con síndrome de Down, ¿qué hacer con los demás hermanos? Que muchas veces pues no pueden compartir o ellos no perciben que tienen ese mismo nivel de importancia, cariño y afecto. Es muy importante trabajar desde la unión y la colaboración. O sea, primeramente educar a los hermanos de qué es eso, para que ellos puedan estar agradecidos primeramente porque no les tocó quizá a ellos tener esas limitantes físicas, pero también viéndolo como un regalo que la vida les está dando. ¿Por qué? Porque los hermanos que vienen de familias con niños que tienen algún tipo de necesidad especial, desarrollan una empatía increíble. Entonces, sí, pero el niño no lo entiende, el niño dice, pero oye, es más, he escuchado niños que dicen, hasta yo, ¿por qué no fui yo que me enfermé? Porque ese es el que tiene toda la atención de mamá y papá, por eso es que se preocupan, ese es que van a darle todo el cuidado. Entonces, ¿cómo podemos, más que al niño, a los padres, con atención al otro niño? exacto, tiene que haber un balance también desde la parte parental, donde si mamá está totalmente en la consulta, me fui esto y lo otro, pues que venga papá y pueda tener ese rol con los hijos. O sea, entender que aunque requiere más tiempo y más dedicación, también los demás son parte del sistema y necesitan ayuda y cuidado. Entonces es como ponerse de acuerdo, tanto involucrar a los hermanos dentro de lo que se pueda, porque hay cosas que son roles para los padres, pero que entre todos, o sea, somos una familia y que nos vamos a apoyar entre todos.
papá hace esto, mamá lo hace, y estar pendiente de que así como uno cumple años, cumplen años los demás. Claro. O sea, si son muchos, para que no se me olvide, pues déjame anotarlo. Yo creo que, mira, yo creo que como más de ser la única fecha que uno no olvida, ¿eh? Sí. Puedo olvidar hasta la fecha de Hasta uno. la de uno. Pero la de los hijos, ahí vamos. Gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales? Lorena Valera Pérez, Lorena Valera. Estamos en el centro MG y asociados a la orden para todos aquellos que nos necesiten. Amén. A ustedes, amigos, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser esa razón en la cual cada día asumimos el compromiso de ejercer el rol de la comunicación. Tengan todos un feliz resto de la tarde y recuerden, nadie aprendió a ser a papá y a mamá. Siempre la asistencia de un terapeuta, de un psicólogo es sumamente importante, porque de donde estás trabajando puedes ser desvinculado y a los 2 meses, menos de los 2 meses, nadie te va a recordar. Pero tu mejor trabajo es ser padre o madre. Feliz resto de la tarde.